¿Qué tal? Buena tarde. Mi nombre es Emanuel Nolasco Rosales. Soy de la Ingeniería en Sistemas Computacionales y a continuación les voy a dar una explicación de lo que son variables eléctricas. Variables eléctricas. Para comenzar, vamos a hablar de lo que es una medición eléctrica. Es un procedimiento que se realiza por medio de un instrumento con el fin de conocer el valor de un parámetro en un circuito o un aparato. Para realizar de manera correcta una medición eléctrica, no solo es necesario disponer de la instrumentación adecuada, sino también saber cómo ésta debe ser colocada en el circuito bajo prueba, teniendo en cuenta la magnitud que deseamos caracterizar y hacer una elección adecuada de la escala o rango de medida, de forma que consigamos una medida precisa dentro del rango de fiabilidad del instrumento. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos tener cuidado a la hora de medir. Por ejemplo, si queremos medir voltaje, queremos medir en ohms, o dependiendo de, de lo que queramos medir, es decir, de los valores que queramos medir. Todos los componentes de un circuito eléctrico oponen una cierta resistencia, capacidad e inductancia. La unidad de resistencia usada es el ohmio, que es la resistencia de un conductor en la que una diferencia de potencia de un voltio produce una corriente de un amperio. Por ejemplo, para realizar estas medidas se utiliza el multímetro. Aquí podemos ver una imagen de un multímetro, el cual nos permite medir varias magnitudes eléctricas. ¿Cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? La tensión eléctrica y el voltaje son una fuente de energía que hacen que sea posible que las cargas eléctricas fluyan por un circuito eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor presión o diferencia potencial que existe en un circuito eléctrico, mayor será el voltaje o tensión. Este se encarga de impulsar los electrones por el circuito eléctrico. Aquí tenemos una pequeña imagen que nos muestra ese proceso. La- las cargas eléctricas en un circuito cerrado fluyen del polo negativo al polo positivo de la propia fuente de fuerza electromotriz. ¿Para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? Bueno, pues esto nos sirve para saber la cantidad de carga eléctrica que pasa a través del conductor por unidad de tiempo, por segundo. Por lo tanto, el valor de la intensidad instantánea. Aquí tenemos la fórmula que nos dice que es intensidad igual a carga sobre tiempo. Bueno, aquí tenemos una imagen que nos muestra que la corriente eléctrica esté definida por un convenio en sentido contrario al desplazamiento de los electrones. Bueno, vamos con un ejemplo. El ejemplo nos dice, una plancha que se conecta a la red domiciliaria tiene una potencia de 1000 watts. Calcular la intensidad de corriente que circula por ella y también nos pide el valor de la resistencia eléctrica que utiliza para transformar la energía eléctrica en calor. Para el punto A tenemos, tenemos que despejar la ecuación de potencia teniendo en cuenta que la red domiciliaria tiene una tensión de 220 volts. Aquí la fórmula nos dice que debemos dividir 1000 watts entre 220 volts, lo cual nos da 4.5 amperes. Bueno, una vez hecho eso, aplicamos la ley de Ohm para calcular la resistencia. En este caso serían los 220 volts entre los 4.5 amperes, lo que nos arroja el resultado solicitado, que serían 48.9 ohms. Bueno, este sería un ejemplo. Este sería un ejemplo de lo que es la intensidad. Bueno, ¿cómo se calcula la intensidad? Bueno, seguimos. Aquí nos pregunta cuáles son las unidades de medida del voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia. Bueno, empezamos con el voltaje.
¿Qué es el voltaje? Bueno, el voltaje es el voltio, que se identifica con la letra V. Este se define como la energía potencial o trabajo por unidad de carga. El voltaje respecto a la carga, que se representa con la letra Q, y la diferencia de potencia de potencial eléctrico, que se denota con la W, se calcula con la siguiente fórmula. El voltaje igual al potencial eléctrico sobre la carga. Bueno, esta sería la fórmula. Ahora vamos con el ejemplo. Aquí nos dice: calcula la intensidad de la corriente que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería con una diferencia de potencia de 30 volts. Bueno, para dar solución a este problema vamos a tomar los datos que nos dice que la resistencia es de 10 ohmios y la tensión de 30 volts, por lo que tenemos los datos: resistencia igual a 10 ohms y los volts son 10. Lo que nos pide es calcular la resistencia. El problema nos pide la corriente, por lo que tenemos que aplicar la ley de Ohm para poder encontrarla. Aquí nos dice resistencia igual a aquí nos dice que debemos dividir los 30 volts entre los 10 ohms. Esto nos arroja 3 amperes, por lo que la solución al problema es que necesitamos 3 amperes para alimentar la lavadora de juguete. Bueno, este sería un pequeño ejemplo de lo para poder calcular el voltaje. Bueno, continuamos. Ahora vamos con la intensidad de corriente. Bueno, ¿qué es esto? La intensidad de corriente es la carga eléctrica que atraviesa una sección del conductor en una unidad de tiempo. Esta se mide con un galvanómetro o amper. Galvanómetro calibrado para medir corriente en conductores, y su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el amper, denotado con la letra A. Se determina dividiendo la diferencia de potencial o tensión por la resistencia. Aquí tenemos la fórmula: I igual V sobre R. Aquí nos menciona dos puntos muy importantes. Nos dice que si la resistencia aumenta, la intensidad disminuye, y viceversa, si la resistencia disminuye, la intensidad aumenta. Aquí tenemos una pequeña imagen en la cual nos muestra la cantidad de partículas que circula por un conductor. Bueno, vamos con un ejemplo. La tensión de alimentación de una lámpara es de 120 voltios y la resistencia es de 40 ohms. ¿Cuál será el valor de la intensidad de corriente cuando el circuito está cerrado? Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula, lo cual sería dividir 120 volts entre 40 ohms, lo cual nos arroja el resultado de 3 amperes, para que sería el valor de la intensidad de corriente cuando el circuito está cerrado. Bueno, ahora vamos con lo que es resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la facilidad o dificultad con la que pasan los electrones a través de un material. Esta magnitud se mide en ohmios, aunque en electrónica se usan más frecuente los resistores del orden de kiloohmios. Existen dos tipos de resistencia: una que es en serie, la cual en este tipo de resistencia a calcular es de lo más, bueno, es fácil, ya que tenemos que sacar el voltaje total. Para esto tenemos que usar la fórmula que aparece a continuación: resistencia total igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 más resistencia 4, etcétera.
Bueno, esto ya sea dependiendo de las resistencias que tengamos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en la imagen, la cual nos muestra igualmente la fórmula. Aquí ya la aplicamos. Por ejemplo, en este circuito serían 100 ohms más 300 ohms, lo cual nos daría un resultado de 400 ohms. Este sería un ejemplo de lo que es una resistencia en serie. Bueno, continuamos con la siguiente, que sería resistencia en paralelo. Bueno, para la resistencia en paralelo, bueno, para calcular este tipo de resistencia se tiene que sacar fraccionariamente. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos emplear la siguiente fórmula. Por ejemplo, debemos dividir 1 entre la resistencia total, igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, igual dependiendo de la cantidad de resistencia que tenga uno. Aquí en el ejemplo igual nos muestra la fórmula y un pequeño ejemplo. 1 entre 1 sobre 20 ohms más 1 entre 30 ohms más 1 entre 30 ohms, lo cual nos arroja un resultado de 8.57 ohms, que sería el resultado de este circuito en paralelo. Bueno, con esto terminamos lo que es el tema de esta unidad, y espero haya sido de ayuda para comprender el tema, el cual pues nos habla de los diferentes tipos de medidas. Y bueno, pues me despido y espero les haya servido